Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en otra teoría jugosa que hemos estado cocinando a fuego lento. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando por la mente de muchos, copyright pasará si Demet llamara a Can. Su copyright, hemos explorado esta idea antes, pero esta vez tenemos algo diferente, algo muy de ese concreto. Vamos a analizar las posibles razones de true S de esa llamada hipotu copyright tica y CEU superíndice 3 mo podrá cambiarlo absolutamente todo. Estamos hablando de un cambio de juego total, gente. Una conversación superíndice 3n que podrá reavivar viejas llamas, resolver malentendidos persistentes, o incluso, bueno, no quiero arruinarles la sorpresa. Tendrán que quedarse hasta el final para descubrirlo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles rápidamente que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar en las últimas noticias, análisis profundos, y un montu superíndice 3n de teorías locas sobre sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo y asegúrense de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido posible. Ahora sin more preámbulos vamos a lo que vinimos. Prepúrense porque esto va a ser con diéresis copyright pico. Imaginemos la escena. Han pasado aún más menos desde que Erkenci Quay llegó superíndice 3 a su fin. Can Yaman ha estado ocupado conquistando Italia y otros rincones del mundo con su encanto y talento. Demet Özdemir ha brillado en una serie de proyectos exitosos, consolidándose como una de las actrices queridas de Turquía. Ambos han crecido, han evolucionado y han vivido vidas separadas. Pero como sabemos, el destino a veces tiene formas más menosas de entrelazar caminos que parecen destinados a separarse. Entonces, copyright podrá llevar a Demet a levantar el telu copyright fono y marcar el número de Can. Pensemos en las posibilidades. La primera y es obvia, aunque quizá es la menos probable a primera vista, es una colaboración superíndice 3n profesional. Quizá es un nuevo proyecto cinematográfico de gran envergadura, una serie de televisión superíndice 3n ambiciosa que busca revivir la magia de Erkenci Quay, pero con una trama madura y compleja. Incluso una campaña más menos publicitaria de una marca internacional que ve en su imagen conjunta un irresistible para el público. Los productores astutos saben el poder que tienen juntos, la química innegable que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, una chispa que incluso el tiempo parece incapaz de extinguir. Un reencuentro en pantalla 0 a 1 con diéresis copyright sito asegurado, un boom en taquilla sin precedentes, un festival de nostalgia para todos los fanáticos que aún más menos han con verlos juntos. Pero también copyright en una oportunidad de atraer a nuevas audiencias. Pero, ¿será tan simple como una propuesta de trabajo? Conociendo sus personalidades y veis un donos en lo poco que sabemos de su relación superíndice 3n fuera de la pantalla a trabu copyright S de entrevistas, rumores y avistamientos esporádicos, es probable que haya S en juego, mucho S de lo que se ve a simple vista. Quizá haya asuntos pendientes que han estado latentes durante aún más menos heridas sin cicatrizar que siguen doliendo en lo de ese profundo, palabras no dichas que necesitan ser expresadas para liberar el alma y permitir que la verdad salga a la luz. Imaginemos que Demet ha estado reflexionando sobre el pasado, sobre los momentos compartidos que quedaron grabados a fuego en su memoria, sobre las oportunidades perdidas que la atormentan en las noches de insomnio. Quizá se ha dado cuenta de que necesita cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas para poder avanzar por completo, para poder construir un futuro su superíndice 3 lido sin las sombras del pasado acechando en cada esquina. Y la única forma de hacerlo, la única manera de encontrar la paz interior, es hablando con Can, enfrentando la verdad cara a cara y resolviendo los conflictos que aún persisten. Otra posibilidad, y acu es donde las cosas se ponen realmente interesantes, es que la llamada es tu copyright motivada por una necesidad imperiosa de apoyo, una búsqueda desesperada de consuelo en medio de la tormenta. La vida de los famosos, como sabemos, no es un camino de rosas. Constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas, lidiando con presiones inimaginables que pueden llegar a ser abrumadoras.
Keith vs Demet tú pasando por un momento difícil, un rebu copyright ese profesional inesperado que ha puesto en duda su talento y sus capacidades, un problema personal devastador que la ha dejado emocionalmente vulnerable, y necesita desesperadamente el consejo y la comprensión superíndice 3N de alguien que ha estado en su lugar, alguien que conoce la industria por dentro y por fuera. Alguien que ha experimentado los mismos altibajos y ha logrado superarlos, alguien que la conoce a ella de verdad, Moon S.A.U. de la imagen pública. Y aunque han tomado caminos separados y han construido vidas diferentes, Can sigue siendo una de las pocas personas que realmente puede entender por lo que tú pasando, alguien que puede ofrecerle un hombro para llorar y una palabra de aliento cuando Moon S. lo necesita. Pero vamos a rizar un poco Moon S. el rizo y adentrarnos en terrenos aún Moon S. especulativos. ¿Y si la llamada no es iniciada por Demet de forma proactiva, sino que es en respuesta directa a algo que Can ha hecho o dicho recientemente? Keith S.U. con diéresis copyright, él le ha concedido una entrevista reveladora a una revista de renombre en la que menciona su tiempo en Nerkenzi Kwai con una nostalgia palpable, compartiendo a nu copyright dotas y recuerdos que han reavivado la esperanza de los fanáticos y han generado un torbellino de rumores en las redes sociales. Keith S. ha publicado algo en sus cuentas personales que ha sido interpretado como un guiño sutil a Demet, reabriendo viejas heridas y reavivando la llama de un romance que parecía extinto. En este escenario, Demet podrá estar llamando para aclarar las cosas de una vez por todas, para establecer límites claros y evitar que la situación superíndice 3N se salga de control, o incluso, aunque sea difícil de creer y vaya en contra de la imagen que tenemos de ella, para expresar su molestia y frustración superíndice 3N por haber sido arrastrada de nuevo al pasado, por no poder escapar de la sombra de Nerkenzi Kwai, y seguir adelante con su vida sin ser constantemente vinculada a Can. Ahora bien, centremos toda nuestra atención superíndice 3N en el contenido hipotu copyright tico de la llamada. ¿Qu copyright se diruan exactamente? CU superíndice 3 mo se saludaruan despu copyright S de tanto tiempo, despu copyright S de aún más menos os de silencio y distancia? Será una conversación superíndice 3N tensa y formal, llena de diplomacia y cautela, o un reencuentro CU lido y amigable, como si el tiempo no hubiera pasado y volvieran a ser los Ju superíndice 3 venes actores que se enamoraron en el sete. Nerkenzi Kwai. Imaginemos que Demet, despu copyright S de tomar una respiración superíndice 3N profunda para calmar los nervios, comienza la llamada con un simple hola, Can. Su voz podrá sonar nerviosa, vacilante, casi como si estuviera llamando a un completo straw más menos o a alguien a quien apenas recuerda. Can, por su parte, podrá responder con una mezcla de sorpresa y un toque de nostalgia palpable en su voz. ¿Demet? Vaya, tanto tiempo. No esperaba escuchar de ti. La conversación superíndice 3N podrá comenzar con las típicas formalidades, preguntando sobre sus vidas actuales, sus proyectos profesionales S recientes, sus familias y amigos en común. Pero inevitablemente, como una fuerza irresistible, la conversación superíndice 3N se dirigirá hacia el elefante en la habitación superíndice 3N, Nerkenzi Kwai, y todo lo que significa superíndice 3. El fenu superíndice 3 meno global que los catapultu superíndice 3 a la fama y cambiu superíndice 3 sus vidas para siempre. Demet podrá expresar su gratitud sincera por la experiencia, reconociendo el impacto profundo que tuvo en su carrera y en su crecimiento personal. Can podrá hablar sobre los recuerdos que atesora en lo Moon S profundo de su corazón superíndice 3N, los momentos de risa y alegría que compartieron en el set, las amistades que forjaron y los desafíos que superaron juntos. Pero también copyright N podrá haber incomodidad, largos silencios sin superíndice 3 modos que pesan como toneladas, palabras que se quedan atascadas en la garganta y no logran salir a la luz. Demet podrá mencionar los rumores persistentes, las especulaciones infundadas, la presión superíndice 3N constante de los medios y los fanáticos que siguen alimentando la fantasía de un romance que nunca fue. Can podrá disculparse sinceramente por cualquier cosa que haya dicho o hecho en el pasado que la haya lastimado o incomodado, reconociendo que a veces, las cosas se salieron de control y las consecuencias fueron inevitables. Y aquí es donde la conversación superíndice 3N podrá tomar un giro completamente inesperado, adentrándose en territorios inexplorados y revelando verdades ocultas. Demet podrá confesar con una vulnerabilidad sorprendente que a pesar de todo lo que ha pasado,
a pesar del tiempo y la distancia que los separan, siempre ha sentido algo especial por Can. Una conexión superíndice 3N única que no ha podido replicar con nadie. Moon se podrá admitir que nunca pudo olvidar por completo la química innegable que compartieron en pantalla y fuera de ella. La energía arrolladora que los unió y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas Moon queridas de la televisión superíndice 3N turca. Can, sorprendido por su honestidad brutal, podrá responder de manera similar, revelando que con diéresis copyright le también copyright n ha pensado en ella a menudo. Pregunto, no sé qué copyright podrá haber sido si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieran tomado decisiones distintas en el pasado. Pero seamos realistas y mantengamos los pies en la tierra, no todo es color de rosa y finales felices de cuento de hadas. La llamada también copyright n podrá estar llena de reproches amargos, de resentimiento acumulado durante aún más menos de frustraciones reprimidas que finalmente explotan como una bomba. Demet podrá acusar a Can de ser egoísta y egoku copyright-trico, de preocuparse únicamente por su propia carrera y su imagen pública, de no haberla defendido cuando Moon lo necesitaba, de haberla dejado sola ante la avalancha de críticas y rumores maliciosos. Can podrá defenderse con uñas y dientes, argumentando que con diéresis copyright L también copyright N tuvo que lidiar con mucha presión superíndice 3N y expectativas, que también copyright N fue víctima de las circunstancias y de las decisiones de otras personas, que no siempre tuvo el control de la situación superíndice 3N. La conversación superíndice 3N podrá escalar rápidamente, convirtió copyright 2 en una discusión superíndice 3N acalorada, llena de gritos y lágrimas, de acusaciones y justificaciones. Podrán sacar a relucir viejos rencores, heridas profundas que nunca se curaron por completo y que siguen sangrando a pesar del tiempo transcurrido. Pero incluso en medio del caos y la tormenta emocional, podrá haber un atisbo de comprensión superíndice 3N mutua, una chispa de reconocimiento que les recuerde que alguna vez fueron amigos, compañeros y algo Moon podrán darse cuenta, con una lucidez dolorosa, de que ambos fueron superíndice 3 venes e inmaduros, que cometieron errores graves, pero que también copyright N aprendieron y crecieron a partir de la experiencia, que se convirtieron en las personas que son hoy gracias a lo que vivieron juntos. Ahora, volvamos a la pregunta inicial que nos atraudo hasta aquí. ¿CU superíndice 3 mo cambiará a esta llamada teléfono superíndice 3 nica todo? La respuesta, como es evidente, depende en gran medida del contenido específico de la conversación superíndice 3N, del tono en que se desarrolle y de las emociones que se desaten. Si la llamada resulta en una reconciliación superíndice 3N profesional, podremos ser testigos del regreso triunfal de Can y Demet a la pantalla juntos en un nuevo proyecto que romperá a todos los RU copyright codes de audiencia y se convertirá en un fenómeno superíndice 3 meno global sin precedentes. Los fanáticos de todo el mundo estarán eufu superíndice 3 ricos, celebrando el reencuentro de sus ídolos y reviviendo la magia de Erkenci Kwai. Si la llamada resulta en una reconciliación superíndice 3N personal, podremos ver a Can y Demet dándole una segunda oportunidad al amor, explorando la posibilidad de construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera basada en la confianza y el respeto mutuo. Los medios de comunicación superíndice 3N estarán enloquecidos, siguió copyright-dándolos a todas partes y documentando cada paso de su relación superíndice 3N, desde las citas románticas hasta los viajes secretos. Los fanáticos estarán divididos, algunos apoyando incondicionalmente su felicidad y deseando que esta vez funcione, otros temiendo que la historia se repita y que terminen sufriendo de nuevo. Pero incluso si la llamada no resulta ni en una reconciliación superíndice 3N profesional ni en una reconciliación superíndice 3N personal, podrá traer consigo un cierre necesario, una liberación superíndice 3N emocional que les permita seguir adelante con sus vidas sin ataduras ni resentimientos. Demet y Can podrán finalmente dejar atrás el pasado, perdonarse mutuamente por los errores cometidos y seguir adelante con sus vidas sin rencores ni arrepentimientos. Esto podrá permitirles crecer como personas, enfocarse en sus propios proyectos individuales y encontrar la felicidad en otros lugares, sin la necesidad de estar constantemente vinculados al pasado. En resumen, una simple llamada teléfono superíndice 3 nica, un acto aparentemente insignificante, podrá tener consecuencias enormes, redefiniendo sus carreras profesionales, sus vidas personales e incluso la percepción superíndice 3N que el público tiene de ellos. Es una prueba fehaciente de la fuerza del destino, de la complejidad de las relaciones humanas y del poder duradero de una historia de amor que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo.
Y aunque no podemos predecir el futuro con certeza absoluta, podemos seguir más menos ando con la posibilidad de un reencuentro múgico, una reconciliación superíndice 3n inesperada o simplemente un cierre definitivo que les permita a ambos seguir adelante con paz y felicidad en sus corazones. Ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo y lleno de especulaciones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión superíndice 3n en el hipotu copyright-tico mundo de una llamada entre Demet y Can, explorando las posibles razones de true S de la llamada, el contenido de la conversación superíndice 3n y las consecuencias que podrá tener en sus vidas y carreras. Recuerden que todo esto es pura especulación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n que tenemos disponible, pero es divertido imaginar las posibilidades y dejarnos llevar por la fantasía. Al final del dúa, solo Demet y Can saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos y solo ellos pueden decidir qué copyright depara el futuro. Quiero agradecerles sinceramente por quedarse hasta el final del vídeo y por su apoyo incondicional. Su entusiasmo y pasión superíndice 3n por Erkenci Kwai y sus protagonistas son una fuente de inspiración superíndice 3n para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido posible. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre todo esto? ¿Por qué copyright creen que Demet podrá llamar a Can? ¿Qué copyright se dirán durante la llamada? ¿Creen que existe alguna posibilidad real de reconciliación superíndice 3n, ya sea profesional o personal? Queremos saber sus opiniones. Y finalmente no olviden darle un me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright n son fanáticos de Erkenci Kwai y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo y no se pierdan ni un solo vídeo. Gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Pero antes de despedirnos definitivamente vamos a profundizar un poco más en algunas de las posibilidades que hemos mencionado. Imaginemos por ejemplo que la llamada entre Demet y Can ocurre después copyright S de que ambos hayan alcanzado un punto de inflexión superíndice 3n en sus vidas personales y profesionales. Quizú S Demet, después copyright S de varios proyectos exitosos pero que no han logrado igualar el impacto de Erkenci Kwai, se siente estancada y busca un nuevo desafío que la saque de su zona de confort. Quizú S ha estado explorando diferentes copyright neros y formatos, pero aún no ha encontrado el papel que realmente la inspire y la motive. En este contexto, la idea de volver a trabajar con Can, aunque inicialmente le resulte intimidante, podrá una oportunidad única de reinventarse y demostrar su talento en un nuevo contexto. Por otro lado, Can después copyright S de conquistar Italia y otros mercados internacionales, podrá sentir nostalgia por sus raíces y por el público turco que lo vio nacer como estrella. Quizú S ha estado buscando un proyecto que le permita reconectar con su paus y demostrar su madurez como actor. En este escenario, la llamada de Demet podrá ser la señal que estaba esperando para regresar a casa y reconciliarse con su pasado. Además de ese es importante considerar el factor tiempo. Quizú S la llamada ocurre en un momento en que ambos estuvieron solteros y disponibles emocionalmente, lo que aumenta las posibilidades de una reconciliación superíndice 3n romántica. O quizú S ambos estuvieron en relaciones estables, lo que hace que la llamada sea S centrada en lo profesional y en la necesidad de cerrar un capítulo del pasado. En cualquier caso, la llamada entre Demet y Can será un evento significativo que generará una ola de reacciones en todo el mundo. Los medios de comunicación superíndice 3n estarán al acecho, buscando cualquier pista que revele el contenido de la conversación superíndice 3n y las intenciones de ambos actores. Los fanáticos estarán divididos entre la esperanza y el escepticismo, analizando cada palabra y cada gesto en busca de señales que confirmen sus teorías. Y nosotros como siempre estaremos aquí para analizar cada detalle, especular sobre las posibilidades y mantener viva la llama de la esperanza. Porque al final del dúa todos somos un poco fanáticos de Erkenci Kwai, y seguimos más o menos ando con un final feliz para Can y Demet, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Ahora nos despedimos hasta el superíndice 3 vídeo. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus teorías. Hasta la superíndice 3.